Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo, en el cual nos volvemos a vestir de verde para la celebración de la Eucaristía, aunque ya el tiempo ordinario lo empezamos y hemos celebrado las correspondientes solemnidades del Señor, con las cuales salimos de la Pascua, la Santísima Trinidad, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús. Y ayer también sábado había la memoria de la Virgen en el misterio de su Inmaculado Corazón. La Virgen guardaba y meditaba la palabra de Dios en su corazón. Cuando le anuncian sufrimientos, cuando hay cosas que no entiende, la Virgen no cuestiona, está abierta al plan de Dios, porque siempre el plan de Dios excede nuestras perspectivas y nuestro razonamiento. Y entonces, como nos dice el Concilio Vaticano II en el capítulo que le dedica a María en la Lumen Gentium, todo lo que se predica de la Iglesia en general se predica de la Virgen en particular. Por tanto, María Santísima es modelo para la Iglesia y es modelo para cada uno de los creyentes. Por eso, con esta actitud de la Virgen de ir conservando, meditando las cosas en nuestro corazón, queremos acercarnos a esta palabra que Él nos ofrece cada día, especialmente cada domingo, tratando de también nosotros guardarla y custodiarla en nuestro corazón. La primera lectura del libro de Jeremías nos hace ver concretamente la fidelidad de Dios. Libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Cuando parece que todo está mal, cuando uno confía en el Señor, vieron que se dice que a veces cierra alguna puerta pero se abre alguna ventana, dice la sabiduría popular. Cuando uno confía en el Señor, siempre Él se manifiesta. Esa experiencia que hace el pueblo de Dios y que hace cada creyente, antes de ser una experiencia formulada, una experiencia que encontramos redactada en un libro, es algo que el pueblo de Dios vivió. Y por eso nosotros después podemos formular la experiencia de la fe del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Catecismo, por ejemplo, en algún libro de teología, en algún libro de espiritualidad. No es que primero está el libro y por eso después nosotros reaccionamos, sino que Dios se nos va manifestando en la dinámica de la vida misma. Y hoy, en esa dinámica de la vida, el Señor nos invita a dos cosas importantes, muchas cosas, porque vieron que el Evangelio da, y cuando vengo con un papelito agárrense porque podemos seguir mucho tiempo, pero digo, el Evangelio da para mucho. Lo primero que tenemos que ver es la transparencia. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando nosotros tenemos fe es delante de Dios si realmente tenemos fe en Dios, porque es importante no querer manejar a Dios, no querer manipular a Dios, tentar a Dios. Dios es un Dios misericordioso, que nosotros a través de la historia de la salvación vemos que a veces consiente en la fragilidad de los siervos y se deja tentar. Por ejemplo, hace poquito meditábamos lo del profeta Elías entre semana. Elías tienta a Dios. Había quedado él solo como profeta del auténtico Dios y frente a 450 profetas falsos de Baal, lo obliga prácticamente a Dios a que haga un signo, a que haga una manifestación. Prepara una ofrenda casi teatralmente, porque primero le dice a los otros, ustedes que son más primero, y los otros de la mañana hasta la tarde se hacían incisiones. ¿Por qué? Porque ellos querían, desde ellos, es decir, lastimándose, obligar al otro. Y luego Elías, que es el profeta verdadero, del Dios verdadero, tienta a Dios y le dice, bueno, manifiéstate, y Dios cede a la tentación, pero después lo educa, porque ese hombre corajudo, podríamos decir, que pasa cuchillo a los 450 profetas falsos, porque quiso, porque no vemos en la Biblia que Dios le pide que se deshaga de los profetas falsos, porque Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierte viva. Después que se hace el valiente y hace ese show de matar a esas 450 personas, la que llevaba los pantalones en el reinado, que era Jezabel, la esposa de Ahaz, le dice Jezabel, y sabía Elías que Jezabel no mentía,
no va a terminar el día sin que tu sangre corra como la de mis profetas, porque ella daba culto al dios falso Baal. Y entonces el gran Elías le agarra cuicui, como dicen los chicos, y se escapa. Y después de estar 40 días escapándose, Dios se le manifiesta y pedagógicamente con 3 fenómenos le muestra dónde está él. Primero terremoto, después viento impetuoso, después fuego. En ninguno de los 3 está Dios. Al final una brisa suave, y Dios está en la brisa suave. Porque Dios no quiere hacer show, Dios no quiere suprimir la libertad del hombre. Y nosotros a veces también tenemos la fragilidad de querer pedirle algo a Dios, una prueba irrefutable, pero Dios quiere que nosotros caminemos a Él con libertad y con la voluntad de nuestro corazón, sabiendo que como es experiencia en el pueblo de Dios, y tal vez en alguno que me está escuchando, Dios siempre se manifiesta. Si uno es honesto con uno mismo, yo puedo dar testimonio de esto. No en cada caso, porque a ustedes no les importa, en el sentido de que uno a veces cuando está emocionado se pone a contar cosas y el otro no está en la misma sintonía y aburre un poco, ¿no? Pero uno en la vida tiene experiencias que en tal y en cual circunstancia estuvo Dios. Uno no puede poner esa experiencia sobre la mesa, pero esa experiencia está. Y ese es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que buscar la verdadera fe. Dice Jesús que no hay nada oculto que no sea revelado, no hay secreto dicho al oído que después no sea publicado. ¿Eso que nos pide coherencia, nos pide que tengamos una fe cierta, una fe frágil, porque somos frágiles, pero una fe que coincida lo que decimos creer con lo que hacemos. Porque en algún momento lo que hacemos, tarde o temprano, se va a poner de manifiesto. Lo que se dice a escondidas va a ser gritado de arriba de las casas, dice Jesús. Esto es lo primero, pedir transparencia, pedir que nuestra fe sea realmente lo más auténticamente posible. Frágil, sí, somos frágiles, pero que sea una fe de verdad transparente, que no tengamos segundas intenciones, que no busquemos solo beneficiarnos y tentar a Dios, sino que tratemos de hacer el camino que Él nos sugiere. ¿Y qué es el segundo paso? No tengan miedo, porque el camino de Dios es el camino de la verdad, el camino de hacer las cosas correctamente, y eso tienen experiencia los que creen y los que no creen. Cualquier persona, crea o no crea, si trabaja en una empresa o en determinado sistema público, y hay un montón de gente que no está haciendo las cosas bien, y hay una persona que está haciendo las cosas bien, ¿quién va a caer, dicen ustedes? La que está haciendo las cosas bien, porque el hilo siempre se corta por lo más delgado. Y esa es experiencia que no hace falta tener fe. Cuando uno apuesta por el bien, cuando uno apuesta, da la sensación que a veces ganan los que hacen el mal y no los que hacen el bien. Y el Señor nos previene de eso. 3 veces, no temamos cuando nos persigan, pero tenemos que ser transparentes. No teman cuando me persiguen en mi nombre, no teman cuando los persiguen porque hacemos la verdad. El tema es que si nosotros andamos en algo raro y nos persiguen, es lógico que nos persigan. Entonces, el Señor nos invita precisamente a confiar en Él. Lo más central de este texto es que a pesar de los pesares, como decía algún santo, a pesar de los pesares, nosotros contamos con la protección de Dios. Y eso lo tenemos que sentir siempre. Es el sentido de las palabras: ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos caen en tierra sin el consentimiento del Padre. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. Seguro que había alguno calvo también ahí. ¿Qué quiere decir esto? La providencia de Dios. Si todo lo que me falta acá, Dios sabe que me falta acá. La providencia de Dios que está hasta en esas pequeñas cosas. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es lo que para nosotros es la prudencia, ordenar los medios al fin. Y Dios ordenó el universo. Hay leyes fijas y hay leyes contingentes. Y como Él hizo todo el universo, a veces puede alterar alguna ley que es fija. Eso es lo que se llama milagro, la supresión de una causa natural. Pero no es lo constante. Por eso Dios hizo todos los seres, desde los invisibles del mundo orgánico,
como los microbios, que ahora estamos padeciendo uno, microbios, acuérdense que son las bacterias, que son los hongos, los líquenes, que son los virus, que ahora estamos padeciendo un virus, todo desde el mundo microscópico, que no podemos verlo, de lo que es material y biológico, hasta el mundo de los ángeles. Dios hizo todos los grados del ser con leyes propias para que todo funcione. Y eso habitualmente Dios no lo suprime, pero Él busca que nosotros, a través de nuestra voluntad, nos adhiramos a Él para que junto a Él tengamos la certeza de que vamos a conseguir el fin último, que es nuestra relación con Él, que es la amistad con Él. Ese es el fin último. El fin último del cristiano no es no sufrir y tener todo lo que necesita. El fin último del cristiano es tener l'unum necessarium, lo único necesario, que es el Señor. Por eso le vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que nos enseñe a confiar en la providencia, no supersticiosamente, sino de verdad. Dios garantiza que si yo soy honesto, que si yo lo busco, Él se compromete a estar. Y después tendremos que tener paciencia y después tenemos a veces que tener una mirada de sabiduría y ver que muchas cosas que nos han hecho sufrir a la larga se manifiestan para nuestro bien. Porque como dice San Pablo, todo lo bueno y lo malo ayudan a aquellos que aman a Dios. Le pedimos al Señor entonces confiar en su providencia. Termino con las palabras de la oración colecta de la misa de hoy, 12º domingo durante el año. Dice que nos mantengamos en su providencia porque Él nunca desampara a aquellos que están en el sólido fundamento de su amor. El amor de Dios no quiere nada para sí. El amor de Dios no tiene ni una pizca de egoísmo. El amor de Dios quiere nuestro bien. Por eso sintámonos ciertos y seguros en el amor sólido de nuestro Padre. Pidamos a la Santísima Virgen que nos sostenga cuando alguna tribulación, algún sufrimiento nos haga dudar. Conservemos la palabra de Dios en su corazón y seamos también nosotros fieles como Dios es fiel a su amor inconmovible. Pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones y le pedimos la gracia de dejarnos conducir libremente por su providencia. Que así sea.